la clase es de desigualdades en el triángulo. El emblema de la clase es la famosa desigualdad triangular. Ustedes han visto la desigualdad triangular en muchos contextos y uno dice, bueno, quizás, ¿por qué se llama desigualdad triangular? La razón está hoy en el teorema de hoy día, pero todo lo que vamos a usar son criterios de congruencia nuevamente para demostrar. Uno se da cuenta que esos criterios de congruencia tan picantes, si ustedes quieren, porque finalmente los fuimos a mirar ahí cómo funcionaban en GeoGebra, son una herramienta súper poderosa. Así es que sin más, vamos a ver. No encuentro. Aquí está mi clase. Ah, pero me voy a ir al escritorio mejor porque así me puedo cambiar al GeoGebra si necesito. Bien. Ah, se me olvidó preguntar, pero Bárbara no estaba, ¿cierto? Bárbara Díaz. Aquí estoy, profe. Ahí estás, Bárbara. Sí. Entonces tengo que dejar, se me había olvidado esa parte. Tengo que dejarte a ti que me cuentes de la tarea. Ya. Adelante. ¿Muestro la presentación o el trabajo en látex? O sea, tú deberías traer hoy día una presentación. El miércoles pasado era simplemente tu trabajo en látex. Ya. ¿Qué fue lo que preparaste? Ahí va. Si se acuerdan, a Bárbara le tocaba presentar la tarea 3. La pobre salió sorteada 2 veces. ¿Compraste Kino, no? Porque yo te mandé un mensaje que compraras un Kino. Ya te estaba adelantando. Ok, adelante. Ya. Ahí está el enunciado de la tarea que dice la suma de las medidas de los ángulos exteriores a un polígono convexo, uno en cada vértice, es 360 grados. Los conceptos a tener presente, el teorema 1 de la clase pasada, que es la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Y el teorema 3, que es la suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono de n lados es n-2 por 180 grados. Y la demostración. En primer lugar, yo hice el polígono convexo para poder identificar sus vértices, que en este caso son 5. Después lo que hice fue que en la ayuda que usted dio había que emparejar el ángulo interior suplementario y n siendo la cantidad de vértices. Y eso daría n por 180 grados. Después, al unir el teorema 3 con la ecuación anterior, nos dio el enunciado que está ahí, que es n por 180 grados menos n menos 2 por 180 grados. Ya ahí reemplacé la n por la cantidad de vértices que tenía mi polígono y me dio en total 360 grados, que ahí está la demostración. Y aparte, estuve buscando algo más y hice una demostración extra, que también fue que al sumar todos los ángulos del polígono, igual me da 360. Ya, ahora entendí. No saques todavía tu presentación si tengo que hacerte eso. Ya. Algunas cosas importantes. Cuando, ahí, por ejemplo, déjala ahí. Cuando hacemos eso de reemplazar en un número, entonces no estamos haciendo una demostración. Ahí podríamos estar haciendo una conjetura, un caso particular. Para el caso n igual 5 se cumple esto. Si te devuelves en la página anterior, ahí, todo lo que hay que hacer es distribuir, ¿verdad? Menos n por 180 más 2 por 180. O sea, usamos un ejemplo, usamos un polígono de 5 lados para mostrar lo que ocurre, pero después la demostración la tengo que hacer para todos los n posibles, no solo para el n igual 5. Y lo último que tienes tampoco es una demostración, Bárbara, también es una comprobación. Fui a GeoGebra, tomé las medidas de los ángulos y las sumé. Ahora lo que tienes escrito al lado son ángulos y recuerda que los ángulos no se suman en el sentido que no se suman como números, se suman como ángulos, se van pegando. Tienes que ponerle la medida del ángulo ACD más la medida del ángulo de F, etc. ¿Ya? Ya. Entonces, serían las cosas que se me ocurrieron. Bueno,
cuidado, iba para todos, por supuesto, la ortografía, esto ustedes cuando trabajen, lo que ustedes entreguen va a ir a dar por todos lados, entonces los tildes, si no le pegan mucho, tengan un corrector ortográfico al lado, fíjense bien que no se les pasen falta de ortografía. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta, después es una avalancha de cosas, pero que la idea, Bárbara, es irles ayudando a que las cosas les queden cada vez mejor. ¿Alguien quiere decir alguna cosa al trabajo de Bárbara? Yo no. Y quería decir lo mismo del tema de las medidas, pero usted se lo dijo, así que... Bueno, ¿algo más? ¿Te costó hacer la tarea, la demostración, los dibujos, el látex? ¿Te costó algo, Bárbara, o ya te sientes cómoda? En realidad no, pero desconfío mucho de mi conocimiento, entonces como sabía si estaba bien o no. Ya. Bueno, recuerda que las clases están ahí disponibles en escrito y en video, de manera que uno puede ir repasando para asegurarse. Y la gracia que tiene este curso en el que estamos es que todo lo que decimos, todo lo que afirmamos, podemos ir a mirar dónde está la justificación. O sea, si yo digo, este ángulo tiene que medir X, es porque la suma de las medidas de los ángulos interiores, eso también te iba a comentar. Dijiste, estas son las cosas que vamos a necesitar, pero no las fuiste mostrando dónde se necesitaban. Eso también te va a ayudar a ti. ¿Por qué estoy haciendo esta afirmación? Porque la suma de las medidas de los ángulos interiores es un triángulo de 180, etc. Profe, ¿Sí, Francisca? había una parte, creo que era como en la cuarta diapositiva, ¿Ya? en donde hablaba sobre... No, en la siguiente. Esa. ¿Ya? Finalmente, al unir el teorema 3 y la ecuación anterior, creo que la palabra unir podría ser reemplazada por otro concepto, porque yo pensé unir era como sumar o Sí. compararlas juntas, no sé. Entonces, podría ser una acotación. Una buena sugerencia de la Francisca también. Sí, es cierto que es bueno buscar ahí qué es lo que realmente estoy haciendo. Estoy uniendo, claro, estoy uniendo las ideas. Eso fue lo que quisiste decir, ¿verdad? Estas, ya que por el teorema 3, ¿qué es lo que estabas ahí uniendo? Ya que por el teorema 3 la suma, las, la suma de las medidas de los ángulos interiores es n menos 2 por 180. Y ya, y ya que la suma total es n por 180, ponerle un poco más de palabras a veces ayuda también a que uno entienda mejor. ¿Algo más? Bonito tu formato de presentación, me gustó. Profe, Ahora, yo creo que, o sea, no sé por qué es presentación, yo igual lo hubiera puesto así como con poquitas palabras, pero en el trabajo capaz que está más explicado. tienes toda la razón. Porque igual una presentación así como con mucho texto Sí, aburre. es una lata. Es una lata, sí. Tienes toda la razón, fíjate. Me imagino que en el trabajo entonces pusiste todas las explicaciones, Bárbara. Sí. ¿Algo más? Ok, deja de compartir. Bueno, aquí tienen las dos formas entonces de presentar cuando salen sorteados con la tarea. Si están en la clase, simplemente toman su tarea y van contando qué fue lo que hicieron. Y si no están en la clase, entonces, al igual que Bárbara, preparan una presentación de manera de ir así, ya mejor preparada para explicar de qué se trató. Pero de todas maneras nunca es algo muy complejo porque las tareas son para ir guiando el trabajo de clase, nada más. No es como en una prueba que uno espera que hagan un poquito más. Bien, ahora sí, ya me vuelvo para mi presentación. Así que la encuentro porque parece que la perdí otra vez, pero qué costumbre que tengo de perder las cosas.
Entonces nuestra clase de hoy día son las desigualdades en el triángulo. Cosas que son bien obvias para nosotros, que si un ángulo es más pequeño, entonces el lado que se le opone es más pequeño, pero son simplemente percepciones que tenemos de las propiedades y que ahora estamos en condiciones de demostrar. Aquí lo más difícil en general es tratar de entender los enunciados, porque se ponen así como largos, como esto que está medio latero. Si la medida de un lado de un triángulo es mayor que la medida de otro lado del triángulo, entonces, cuando mida el ángulo opuesto al lado de mayor medida, me voy a encontrar con un número más grande que cuando mida el ángulo opuesto al de menor medida. Y tal vez lo mejor es que partamos al tiro con algún GeoGebra que nos ayude ahí. Se me olvidó abrirlo contigo. Voy a comprobar primero qué es lo que está diciendo, un poco también para entender el enunciado. Entonces, está un poquito lento esto. Ahí. Tengo mi triangulito, un triángulo cualquiera, de manera que lo podamos ver. Y voy a ir a medirlo así geométricamente. Este lado se ve más largo, así que voy a mirar ahí cuánto mide. 12.98 y este mide 9.13. Así que el lado AB mide más que el lado BC. Entonces, ¿cuál es el ángulo que se opone al lado AB? Este ángulo de aquí, ¿verdad? Voy a ir a medirlo. Siempre, siempre. Y mide 83,74. El teorema dice que cuando mida el ángulo opuesto a este lado BC, entonces va a medir menos. Sí, yo creo que debe ser cierto, pero voy a ir a comprobarlo. Y claro, mide menos. ¿Será que justo le achunté al lado? No, sí, mantengo ese más grande. Y si ahora los chicos, entonces cambian. Este me quedó como el lado más grande, entonces este me queda como el ángulo de mayor medida. Ya, eso es lo que está diciendo el teorema. Ahora, ¿cómo demostrar eso si realmente no tenemos cómo si lo pensamos bien? Pues entonces recordemos que la clase pasada dedicamos un buen tiempo a hablar de los triángulos isósceles. Y resulta que aquí, voy a poner una circunferencia, y le voy a poner algún colorcito para que no se vea tan feo. Como mi hipótesis dice que en este caso, en este mono, ese lado mide menos que ese, entonces yo puedo llevar este lado al otro. ¿Cómo? Ahora ese lado BD mide exactamente lo mismo que el lado B, ¿verdad? Y puedo hacerlo porque, por hipótesis, ese lado, en este caso, en este dibujo, AB mide menos que en el lado BC. Y cuando yo armo triángulos isósceles, ahí ya puedo hablar de ángulos y lados con más o menos soltura porque los ángulos basales sé que van a medir lo mismo, etc. Ya sé por dónde puedo tratar de llevar mi demostración. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, la primera cosa, como siempre, un monito. Y en este monito estoy suponiendo que mi AB es de menor medida que BC. Y entonces, hagamos ese cuento que miramos en el GeoGebra. Transformemos esto en un triángulo isósceles. ¿Qué es lo que sé yo del triángulo isósceles? Que el ángulo BAD mide lo mismo que el ángulo ADB, ¿verdad? ¿Se me perdió el cosito de anotar aquí? Aquí está. Tratemos el de
una rayita. Ese ángulo de ahí y ese ángulo de ahí son congruentes. Qué buena suerte. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que demostrar? Tengo que demostrar que mi ángulo BAC, que es el que se opone al lado grande, tiene mayor medida que el ángulo ACB, que es el que se opone al lado, llamémoslo chico. Entonces, bueno, de mi ángulo BAC tengo un pedacito aquí. Me falta este otro, así que voy a tratar de escribir cómo es esta medida en comparación. A ver, vamos a ver de qué se trata. Se me olvida que tengo que borrar. Ahora sí. Vamos a ver. Entonces, en el triángulo suponemos BC mayor que AB, sin rayita arriba porque estoy hablando de medida. Y entonces tenemos que demostrar que el ángulo que se opone a BC mide más que el ángulo que se opone a AB. Y lo que vamos a hacer es encontrar ese punto en D de manera que AB y BD midan lo mismo como segmento y entonces tener ese triángulo isósceles. ¿Se fijan? Ahí simplemente estoy armando mi demostración, no he hecho nada todavía, pero tengo ya varias cosas escritas. Y entonces ahora voy a ir al tema de los ángulos. Mi ángulo CAD es la suma, mi ángulo CAD es entonces la suma de CAD más ADB. Y acuérdense que ADB lo vamos a poder cambiar por lo de los triángulos isósceles. Entonces, lo puedo escribir mi ángulo con medida, digamos, como la suma de esas dos medidas. Ya. Y entonces, bueno, aquí de veras que lo dejé muy claramente. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque teníamos un postulado que decía que si yo tengo un punto en el interior de un triángulo, lo puedo escribir, las medidas se dividen ahí en una suma. Perfecto. El ángulo BAD y el ángulo ADB miden lo mismo porque los triángulos son isósceles. Porque el triángulo es isósceles. ¿Ya? Y entonces ahora, ¿qué es lo que voy a ir a tratar de mirar? ¿Qué pasó con el ángulo ADB? Me voy a devolver otra vez. ¿Qué pasó con este ángulo ADB? Claro, era uno de los ángulos basales de este triángulo isósceles. Pero resulta que, a ver, también este es ángulo exterior en este triángulo que está acá. No solo dividí encontré un triángulo isósceles en mi triángulo original ABC, sino que además encontré otra puntita que también es un triángulo. Y este ángulo de aquí es ángulo exterior. Y el teorema del ángulo exterior dice que la medida de ese ángulo es la suma de las medidas de ese ángulo con ese. Ahí enganché con el ángulo que yo andaba buscando, que parecía que no lo iba a encontrar para nada. Eso es lo que estoy haciendo ahí en mi demostración entonces. Tengo los triángulos isósceles, y entonces mi ángulo ADB, de nuevo con el postulado, con el teorema del ángulo exterior, es la medida del ángulo CAD más la del ángulo ACB, así que me quedaron dos veces el ángulo CAD. Y miren para dónde iba yo. Yo quería demostrar que la medida del ángulo BAC era mayor que la medida del ángulo ACB. Aquí me encontré con el ángulo ACB en una suma en la cual ninguno de estos números es cero. ¿Se acuerdan la ventaja de que las medidas de los ángulos nunca son cero? Así que la medida de este ángulo es la medida de este más algo. O sea, es mayor. Pues es justo la definición de que algo sea mayor. Y ahí terminó mi demostración. Como este es por el teorema del ángulo exterior, entonces la medida del ángulo CAD es mayor que la medida del ángulo ACB, porque el postulado de suma de ángulos me dice, no, aquí me equivoqué, el postulado del transportador me dice que ese número no puede ser cero. ¿Está bien? Sí. Para el resto,
¿Están ahí todavía? Profe, ¿qué postulado? Dijo algo del transportador, ¿no? ¿Qué dijo? Claro, es que yo aquí escribí el postulado de la suma de ángulos, pero en realidad el que estoy usando aquí es el postulado transportador de que este número no puede ser 0. Ah, ya. Y ese postulado lo único que dice que no pueden ser 0 la medida de los ángulos. Dice que la medida de un ángulo es un único número real positivo. Ya, vale. Entonces, en particular, no es 0. Y por lo tanto, estas cosas no podrían ser iguales, que es mi único tema, ¿verdad? Bueno, y no podría ser negativo, no puede ser negativo ese número. Si no sé que este es un número positivo, de esta igualdad no puedo concluir que esto es mayor que esto. Porque con los números enteros eso no es cierto, con los reales. Porque este podría ser o negativo o 0. Pero aquí no, como son puros números positivos, que es lo que me dice el postulado del transportador, esto me da más grande que esto. Profe, ¿Sí? ¿Ahora? no entendí por qué aparece 2 por la medida del CAD. Ah, mira, ya tienes uno, pero la medida del ángulo ADB, mira, ADB, ¿dónde está ADB? Este es mi ángulo ADB, ese aquí, es mejor con un lapicito. Este es mi ángulo ADB. Y es un ángulo que es el ángulo exterior del triángulo ACD. Y por lo tanto el teorema de la suma de la medida del ángulo exterior es que es la medida de ese ángulo más la medida de ese ángulo. Ya. Y ese es el ángulo ACD y este es el ángulo CAB. ¿Sí? O BAC, no sé cómo lo teníamos. DAC, perdón. Ya. El ángulo DAC y el ángulo ACD. Entonces ahí me quedó de nuevo. Bien, partamos de nuevo. Voy a borrar. Lapicito. Yo partí diciendo cuánto mide ese ángulo. ¿Sí? Ya, sí. Y entonces dije, mide eso, la medida de ese, más la medida de este. ¿Sí? Sí. Y entonces dije, pero voy a cambiar la medida de este por este. Ah, claro. Porque sé Ya. que es un triángulo isósceles. Sí. Y después dije, voy a cambiar la medida de ese, mejor por este, más este. Porque es un ángulo. Porque la medida del ángulo exterior ya. Sí, Entonces, sí. el ángulo completo, ¿cuánto me está dando? 1, 2 de esos, más este pedacito acá. Claro. ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias. Ya. Sí, vale la pena tener monito porque así uno puede ir a mirar qué es lo que está pasando. Ya, y como les digo, aquí escribí suma de ángulos, pero pensé transportador. Típica cosa. Si estuviera dando prueba, ahí ya me habrían bajado puntos, pero aquí simplemente lo solucionamos. Bueno, el teorema 2 es la relación al revés. En el anterior me decía, si yo mido los lados del triángulo, entonces puedo hablar sobre comparar las medidas de los ángulos. Y ahora al revés. Si yo lo que tengo es la medida de un ángulo, de un triángulo, y sé que esa medida me resulta, y me resulta esa medida mayor que la de otro ángulo del triángulo, entonces cuando vaya a medir los lados opuestos, me va a pasar lo mismo. La medida del lado opuesto al ángulo de mayor medida es mayor que la medida del lado opuesto al otro ángulo. ¿Sí? Ya me resultó con lados, ahora quiero que me resulte con ángulo. Para tener el ida y vuelta. Les dejé ahí en las pistas para que ustedes trataran de hacer su demostración, que aquí lo que uno hace es, en vez de hacer la construcción de nuevo, porque, claro, tendría que copiar como un ángulo, tiene menor medida que el otro, también podría copiarlo, de manera que me quedara más, un triángulo isósceles, pero me va a salir complicado hacer la comparación después. Bueno, entonces voy a intentar mejor tratar de usar el teorema anterior. Y para eso se hace una demostración de tipo indirecta, o contradicción,
o contrarrecíproca. Miren, miremos nuestro triángulo y supongamos ahí el alfa y el beta los voy a tomar como medidas de ángulos, como números, digamos. Supongamos que el alfa es mayor que el beta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Que el lado BC es de mayor medida que el lado AC. ¿Sí? Porque son los lados opuestos a los ángulos. No me dicen nada de este ángulo acá, de este lado acá, porque no está en el teorema, digamos. Estoy comparando dos ángulos. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades para las medidas de estos segmentos? Para la comparación. Como son números reales positivos, está la dicotomía, ¿verdad? O son iguales los números, o el número el número AC es mayor que el BC o al revés. Esas son las tres posibilidades y yo tengo que demostrar que BC como número es mayor que AC. Si supongo lo contrario, entonces quiere decir que BC es menor o igual que AC. Ah, pero por lo menos iguales no pueden ser, ¿verdad? Porque si los dos lados midieran lo mismo, los ángulos tendrían que medir lo mismo. Eso fue uno de los teoremas de la clase pasada. Lo tengo ahí anotado el número. No me lo sé. Ya, iguales no pueden ser. Entonces, o bien BC es más grande que AC, o bien AC es más grande que BC. Como yo tengo que demostrar lo primero, voy a suponer lo segundo. Y veamos qué pasa. Entonces, en el triángulo supongamos que alfa es mayor que beta. Como les digo, estoy usando alfa y beta como medidas de los ángulos, que es como habitualmente se usan. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Que BC es mayor que AC. Ese es mi encabezado siempre. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuáles son mis hipótesis? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Y ahí sigo adelante como pueda. Entonces, lo primero que voy a decir es, lo primero que voy a decir es que, como no se me ocurrió cómo hacerlo directamente, no me dio ahí cosa pensar en trasladar ángulos, voy a hacer una demostración indirecta, que significa que voy a suponer que la tesis es falsa, ¿sí? Y ver a dónde llego. Bueno, lo primero es esto que habíamos hablado. No puede ser que midan lo mismo esos dos lados, porque en ese caso los ángulos también tendrían que ser congruentes. Así es que la única posibilidad es que si BC no es mayor que AC, que sea el signo al revés. BC es menor que AC. Pero fíjense ahora, esta es la sutileza de la demostración indirecta. Yo tengo un triángulo con dos lados, uno más chico y otro más grande. Y eso es exactamente de lo que habla el teorema 1. Mire, si usted tiene un triángulo y midió dos lados y sabe cuál es más grande y cuál es más chico, entonces puede ir con los ángulos y sabe cuál es más grande y cuál es más chico. Y eso es lo que vamos a hacer. Si BC es menor que AC, entonces el ángulo que se opone a BC, que tiene medida alfa, es menor que el ángulo que se opone a AC, que tiene medida beta. Y eso contradice mi hipótesis. Eso es todo. Mira, ahí se me olvidó el backslash. Entonces, por el teorema anterior, alfa sería menor que beta, y eso contradice nuestra hipótesis. Fíjense que esta, en vez de una demostración por contradicción, podría ser una demostración por contrarrecíproca, es decir, que voy a demostrar que si BC es menor que AC, entonces alfa es menor que beta. ¿Sí? Aquí la dejé por contradicción porque se veía mejor, encontré yo. Bueno, y si uno llega a una contradicción en un teorema, en una demostración, esto también le sirve para la prueba del rato que viene, si uno llega a una contradicción, entonces tiene que empezar a devolverse por qué podría haber llegado a esa contradicción. Si en la matemática uno no llega a contradicciones, por eso es que ha sobrevivido todo este tiempo. ¿Dónde estuvo mi contradicción, mi problema en que yo supuse algo? ¿Y yo qué fue lo que supuse? Que BC era menor que AC. Si llego a suponer que BC es menor que AC, llega a una contradicción. ¿Cuál es la conclusión? Que entonces esto es lo que no es cierto y BC es mayor que AC. ¿Qué me dicen?
¿Se empieza a poner medio complicado? Sí, sí, la verdad es que sí. Con Sí, con hartos lados y todo eso. empiezan a funcionar argumentos más complejos. Uno parte con la geometría, eso tiene, porque creyendo que todo va a fluir así tan dulcemente como al principio, y de a poco los argumentos se empiezan a complicar. Pero ya que han estado estudiando teoría de números, saben que los argumentos en matemáticas se complican con bien pocos elementos. Entonces, repasemos. Pueden intentar ustedes, y les serviría replicar como en el teorema 1 y ver ahí dónde están los escollos. Y entonces, esta es una técnica bien común cuando uno trabaja entre lados y ángulos, porque como ya hizo el teorema con lados, el teorema con ángulos debería funcionar y entonces ocupa mejor el teorema anterior. Y eso significa hacer una demostración indirecta, significa suponer que lo que quiero demostrar no se cumple. En este caso es una desigualdad, son números reales positivos de hecho. Que esta desigualdad no se cumple significa que tengo el signo al revés, menor o igual. Pero igual ya lo descarté por el tema de los triángulos isósceles que vimos en la clase pasada, me queda el menor. Y como en el teorema 1 ya yo sabía comparar lados, entonces llegué a la afirmación contraria a la que tenía en mi hipótesis. Esa es una contradicción. No puede ser que el alfa sea mayor que beta y que el alfa sea mayor que beta y después que el alfa sea menor que beta. Eso no puede pasar en matemáticas. Esa es mi contradicción. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, cuéntame. ¿Puedo volver a estar? Es que Bueno, ahí me confundo con los conceptos porque porque en la primera línea estamos suponiendo algo. Y ya. Pero sí, esa no es. Tienes toda la razón, fíjate. Mira, bien sutil el tema. En esta primera línea, este supongamos tiene un sentido distinto al supongamos que tiene en la tercera línea. Porque aquí, claro, lo estamos usando para fijar cuáles son los dos ángulos que voy a comparar. En este triángulo necesito encontrar un ángulo que tenga mayor medida que otro, entonces voy a suponer que son los ángulos que están en los vértices. ¿Dónde estaban ahí? Hice mi triángulo, es un triángulo cualquiera arbitrario, pero lo hice yo. Entonces, de todos estos voy a elegir los dos ángulos que ya voy a saber cuáles son sus medidas y voy a decir que son alfa y beta. Y por eso ahí le pongo supongamos. Y está difícil cambiarlo porque es algo que sean alfa y beta, tal es que alfa es mayor que igual beta. se puede ocupar, es como el sinónimo de eso. Sí, La diferencia está solamente en el orden, en qué momento se ocupa la palabra. claro, porque ahí estás fijando tus hipótesis. Algunas son hipótesis generales y otras que son atingentes a la figura. Es lo que hemos hablado, que tiene que ver desde lo que viene de álgebra. Cuando yo tengo que demostrar algo, una proposición universal, lo que hago es fijar un elemento que es arbitrario, pero que lo fijé para poder trabajar con él. Sea epsilon, la típica, sea, no, ustedes no han visto cálculo todavía. Pero esto es lo que nos damos para trabajar. Y en ese sentido lo estamos fijando. Sí, queda mejor. Y si te queda más cómodo a ti, el sea, es mejor ahí porque son las hipótesis. Una vez que pasamos de la tesis, del por demostrar, las suposiciones que hacemos son suposiciones nuestras. Estos son los supongamos de la demostración. Y en eso son los que me tengo que devolver cuando llega una contradicción. ¿Está mejor ahí, Francisca? Sí. Ya. Bueno, una de las cosas para las que me va a servir los dos teoremas anteriores, que uno es el espejo del otro, ¿verdad? Es este, del que ya habíamos hablado antes, el segmento perpendicular de un punto a una recta
es el segmento más corto que se puede trazar desde ese punto a la recta. Y es por eso que se define como la distancia. ¿Se acuerdan? Geometría analítica, la distancia de un punto a una recta es la perpendicular. Porque ese es el segmento más corto. Y qué fantástico que con esos dos teoremas, ahora yo puedo demostrarlo. Bueno, con el primero. Fíjense, tengo una recta, tengo un punto externo y tengo el segmento perpendicular ahí. El teorema dice es el más corto. A ver, ¿y cómo puedo comprobarlo? ¿Qué pasa si tiro cualquier otro segmento? Lo que se arma aquí es un triángulo rectángulo. ¿Qué sé yo de los triángulos rectángulos? Que si este es el ángulo recto, estos otros ángulos tienen que ser agudos. O sea que este ángulo mide siempre más que ese. Y el teorema anterior dice que si ese ángulo mide más que ese, entonces ese lado mide más que este lado. Y no puede ser ni igual ni nada. Más, mayor, estrictamente mayor. ¿Lo ven? ¿Lo ven bien? Sí, profe. Ya, qué bueno. Por eso es la definición de distancia. Ese es el camino más corto, la perpendicular. ¿Sí? Les dejé ahí de todas maneras la demostración, porque si repasan la clase, de repente quieren escribir ahí mejor algo. Aquí sí que puse sea, Francisca, sea la recta D y P un punto fuera de ella. Entonces, tomemos ese punto Q de manera que PQ es perpendicular a B. Y sabemos que eso se puede hacer porque hay una única perpendicular a la recta que pasa por P. Eso ya lo hacemos de manera automática, sea esta la perpendicular, pero resulta que lo justificamos la segunda o tercera clase. Es por eso que podemos hacerlo con toda personalidad. No hay posibilidad de que nos agarráramos dos puntos ahí o algo por el estilo. Y bueno, notamos entonces que el triángulo es rectángulo en Q, por lo tanto, el ángulo QVP es agudo, porque sabemos por el teorema de la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo que eso no se puede pasar. No puede llegar a 90 porque entonces me faltaría para el otro ángulo. Y entonces por el teorema anterior, ya que comparé los ángulos, puedo comparar los lados. Ahora, el B era un punto arbitrario. Ese lo puedo mover en la recta y entonces todos los segmentos que yo tire, que yo trace hacia la recta, que no sean hacia Q, me van a dar segmentos de mayor medida porque finalmente van a ser la hipotenusa, sabemos nosotros, de ese triángulo rectángulo. ¿Sí? Así que es una bonita conclusión del teorema anterior que se veía ahí tan enredado. Por eso PQ se define como la distancia del punto P a la recta AB. ¿Sí? Y dejé ahí una disquisición sobre los planos también porque es importante, me imagino que también lo vieron en geometría analítica. Uno usa los vectores normales, ¿verdad? Para sacar la cuenta y todo lo demás, pero también lo puede hacer desde la geometría, porque cuando tengo una recta que corta un plano en un punto Q, ¿cuándo voy a decir que es perpendicular al plano? Bueno, cuando cualquier recta que pase por Q y que esté en el plano sea perpendicular. ¿Sí? Y yo les hice ahí un dibujito, no en 3D, como no fui al geometría, al GeoGebra 3D, sino que para mostrarles cómo uno hace esto, si es que tiene que hacer su dibujo en el cuaderno, porque ahí no puede ir traspasando en el GeoGebra. Si uno tiene que hacer un monito, dibuja un plano así medio como un paralelogramo, como medio chueco, y pone ahí dos rectas y les pone un cuadradito. En general uno las rectas le quedan un poco más chuecas, pero si le pone este cuadradito, todo el mundo entiende que independiente de lo malo o lo bueno que esté el dibujo, ese es un ángulo recto. Es por eso que dejé de esta manera ese dibujo. ¿Ya? ¿Se puede volver a la diapositiva anterior? La diapositiva anterior. ¿Ahí? Sí, es que me perdí con el dibujo, A ver, no alcanzo a entender bien, pero voy a explicar de nuevo por si acaso. ¿Cómo sé yo que una recta es perpendicular a un plano? Entonces yo comentaba en geometría analítica, uno tiene que ver la que sea paralela al vector normal, nomás y listo, sacar el problema. Pero aquí no tenemos
sutilezas, no tenemos tantas cosas, entonces necesito hacer una definición con lo poco que tengo. ¿Cuándo voy a decir que una recta es perpendicular al plano? Si es que siempre que haya una recta en el plano que pase por Q, acuérdense que dos rectas perpendiculares determinan un plano y ahí puedo ir a mirar, esas son perpendiculares. Entonces, eso es lo que estoy mostrando aquí. Tengo mi plano, ¿sí? Tengo mi recta, cortó en el plano Q. Entonces, se me olvida prender la linternita para mostrar. Entonces, aquí tengo una recta que está en el plano y que pasa por el punto Q, porque también hay rectas que pasan por acá, con las cuales no puedo comparar para nada mi recta original. Entonces, tengo la recta en el plano, que pasa por Q. Tengo mi recta original, que pasa por Q. Ambas determinan un plano. Creo que tengo el dibujo más abajo, déjame ver. Ah, no, es la de los dos planos. Pero bueno, también sirve. Estas dos rectas que tengo ahí determinan un plano. Y en ese plano yo puedo ir a mirar ese ángulo. Y ese ángulo es recto. Entonces yo digo, la recta es perpendicular al plano. Porque con cualquier otra recta que pase por Q me va a pasar lo mismo. Voy a medir ahí y me va a dar un ángulo recto. ¿Está más o menos? Y ahora sí. Eso es para reforzar simplemente la idea del teorema anterior, de que la distancia perpendicular es siempre la distancia más corta. Por eso se llama distancia. Incluso cuando estoy afuera, con un punto exterior a un plano, ya me fui al espacio 3D. Y dejé ahí simplemente también, como para terminar de revisar esta definición, que también me sirve para mirar dos planos perpendiculares. Si tengo dos planos que se intersectan, cuando dos planos se intersectan en una recta, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo vamos a decir que esos dos planos sean perpendiculares? Cuando yo logro encontrar una recta en cada uno de esos planos que se intersecten, por supuesto, en algún punto y que en esa intersección sean perpendiculares. De nuevo, en geometría analítica uno compara los vectores normales y puntos. Y aquí es solamente para reforzar la definición, el teorema anterior. Y ahí traté de dibujar cómo hace uno en el cuaderno, porque se acostumbra uno a mirarlo en el GeoGebra y después igual tiene que tratar de hacer un dibujo en un papel y no le resulta, ¿ya? Entonces, claro, a ustedes no les va a resultar, igual como no me resultó a mí, pero uno, ¿qué es lo que hace? Dibuja ahí dos paralelogramos y la clave es que marca el ángulo que requiere ahí como ángulo recto y entonces todo el mundo entiende que en el dibujo ese ángulo es recto. Es recto en el plano que forman las dos rectas. ¿Está bien? Bien. Y entonces, el segmento perpendicular de un punto a un plano es el segmento más corto que se puede trazar desde ese punto al plano. ¿Por qué? Exactamente por la misma razón de la anterior. Si yo trazo cualquier otro segmento, entonces voy a armar en alguno de esos planos un triángulo rectángulo y por lo tanto el cateto va a medir siempre menos. No sé, ¿alguien trató de hablar o no? No parece. Creo que no. ¿Sí? Y eso fue lo que les dejé ahí escrito. Cualquier triángulo rectángulo que se construya, la hipotenusa se opone al ángulo recto. Así que siempre mide más. Y la medida de este segmento es lo que se define de nuevo como la distancia del punto al plano. Las fórmulas las conozco, las entendí, las trabajé. Ahora entiendo el concepto. ¿Por qué esa es la distancia? ¿Te fijas? Así que estamos reforzando ahí. Y llegamos finalmente al teorema estrella de la clase de hoy, que es la desigualdad triangular. Ustedes han escuchado de la desigualdad triangular, sobre todo en temas de valor absoluto, ¿verdad? El valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Esa es la desigualdad triangular. ¿Por qué se llama desigualdad triangular? Por este teorema, que la suma de las medidas de dos lados, cualesquiera de un triángulo, siempre es mayor que la medida del tercer lado. Si uno piensa en términos de mono, bueno, es obvio que tiene que dar, pero el mono me sirve para la conjetura, tengo que poder hacer la demostración.
Vamos a mirarla. Consideremos entonces el triángulo ABC de la figura y tracemos la altura CD. Fíjense lo que tenemos. CD, voy a tratar de poner aquí un... ¿Podría ser así o no? No, ahí. Ese, bueno, con buena voluntad, ese es un ángulo recto. Ah, pero los ángulos rectos los puedo mirar desde varios lados. Entonces, ¿qué es lo que tengo? AD, por ejemplo, es más corto que AC, ¿cierto? Porque AC se está oponiendo a este ángulo recto y este se está oponiendo a un ángulo agudo. Así es que AD es más corto que AC. Y por otro lado, por el triángulo de acá, BD es más corto que BC. Qué fácil. Porque ahora, si sumo, ¿qué me queda? AD más BD. Y se acuerdan que el postulado de la suma de segmentos me dice que eso es AD. ¿Sí? La medida de dos trozos es la medida del total. Y al otro lado me quedan el AC y el BC. Así es que en cualquier triángulo eso se va a dar. Un lado va a medir menos que la suma de los otros, la suma de las medidas de los otros dos lados. Si ustedes se acuerdan, uno siempre puede mirar el tercer lado de un triángulo como el vector suma, poniendo las flechas para el lado correcto, ¿verdad? Aquí, para allá y para allá. Este representa la suma. Y cuando pienso en valor absoluto, el valor absoluto de A más B, estoy hablando de cuánto mide el vector suma. Es por eso el nombre de desigualdad triangular. Bueno, pero a lo mejor en ese dibujito nomás funcionaba esta cosa. Y si el triángulo es más raro, bueno, si el triángulo tiene estos dos ángulos agudos, va a funcionar siempre igual. Pero ahí les dejé el dibujito. ¿Qué pasa? Se me quedó ahí pegado. ¿Qué pasa si el triángulo fuera así de rectángulo? Más fácil todavía, porque ¿qué pasa? AB es menor que BC y BC es menor que BC más AC, porque está, de nuevo, el postulado de la suma de segmentos me dice que estos son números positivos y que tengo que hacer el postulado de la medida. Ya, y si el triángulo fuera más raro todavía, si fuera así como con ese ángulo obtuso, un triángulo obtusángulo, veamos de nuevo, ¿qué pasa con AB? AB es ahora menor que BD, porque me quedó hacia afuera, ¿cierto? Es un segmento más pequeño. Y BD, ahora puedo usar lo que ya sé, es menor que BC, porque se opone a un ángulo recto. Y BC es menor que BC más AC, porque le estoy sumando un número positivo. Así es que la desigualdad triangular funciona con cualquier triángulo, no importa lo raro que sea en el sentido de los ángulos que tenga. Lo puedo demostrar en todos los casos. Y dejé ahí esa observación porque de repente uno ve esta fórmula y dice de dónde salió, que uno puede reformular el teorema de la desigualdad triangular diciendo que el largo de un lado de un triángulo es un número real, por supuesto, y que está entre la diferencia y la suma de los largos de los otros dos lados. Ahora, en este caso escribimos, bueno, el A menos B puede ser, si es un número negativo es obvio, pero si es un número positivo también. Nosotros demostramos el lado de acá. Si ustedes se fijan en este otro lado, es porque se cumple en todos los lados del triángulo, porque A es menor que B más C también. Eso es todo. No tiene ninguna ciencia, pero de repente uno ve la fórmula y le parece que es como rara, y no, pues es lo mismo del teorema anterior. Porque es para todos los lados. ¿Sí? Les dejé ahí un ejemplito para que miraran. Si uno tiene un triángulo que sabe que es escaleno, es decir, todos sus lados miden distinto, y traza la bisectriz de uno de los ángulos, uno puede demostrar que si el triángulo es escaleno, esa no puede ser perpendicular. ¿Y por qué elegí este ejemplo? Porque, de nuevo, el tema de cuando a uno le dicen demuestre que esto no es
algo, una manera sensata de tratar de demostrarlo es de forma indirecta. Porque uno, para demostrar que algo no es perpendicular, como que no tiene herramientas. Pero para demostrar que algo es perpendicular, claro que sí, tiene que forman ángulos rectos, puede usar más herramientas. Entonces, arma una demostración indirecta. Bueno, el monito primero. Aquí se me quedó perdida la C porque no moví bien mi dibujo. El monito primero, y entonces en mi monito yo veo que es obvio que esos no son perpendiculares, pero a lo mejor si corro un poco más el monito, en el GeoGebra yo me doy cuenta que si corro el monito lo que obtengo es un triángulo isósceles, por supuesto, pero quiere decir que entonces la demostración debe salir. Y entonces vamos a hacer una demostración indirecta. Supongamos que sí son perpendiculares. ¿Qué pasa si yo sé que son perpendiculares? ¿Qué pasaría aquí? Si este es un ángulo recto. Tendríamos que los triángulos que se forman son congruentes ¿Por qué, Byron? porque comparten en dos lados. A ver, déjame ver. Sí, AD y DC. AD y DC son congruentes con BD y DC. Y como tienen un ángulo en común, que es el de abajo, Pero lo que dije sería... que peleaste, sí, po. ¿Cómo? ¿Cuáles son los lados que tú dices que son congruentes? AD con DB, AD. AD con DB. ¿Por qué dices tú que Y son congruentes, Byron? porque en el caso de que son C es como es transversal con D, o sea, CD es transversal con AB. Pero la hipótesis dice que CD es bisectil, ¿no? Que es transversal. A ver. Mm, Como Deben la ser hipótesis congruentes Tiene razón. por el por criterio ángulo, lado, ángulo. por ahí está mejor. Sí, Porque la hipótesis dice que CD es bisectil, por lo tanto lo que yo tengo es que ese ángulo ese ángulo es igual al es otro, sí. congruente con este. Pero de eso se trata. Quedan bien chuecos pero ahí se entienden, ¿verdad? Claro. Cuando empiezo a poner mis hipótesis en mi mono y rayando, así como voy rayando yo, estos son congruentes. Este es un lado común. Y si ese es recto, este también es recto, ¿verdad? Sí. Así que por criterio ala, interesante, por criterio ala, tengo que estos dos triángulos van a ser congruentes. Y si los triángulos esos son congruentes, entonces mi conclusión es que el lado AC y el lado BC serían congruentes. ¿Y qué es lo que estoy contradiciendo? Algo que parecía tan inocente en mi hipótesis del problema, el triángulo era escaleno. Esa es la demostración. Una vez que me di cuenta cómo va mi demostración, la voy estructurando ahí para escribir. Supongamos entonces que son perpendiculares, entonces esos dos triángulos son congruentes. Esos dos ángulos son congruentes por ser rectos. Ese es el lado común y esos otros dos ángulos son congruentes por hipótesis. Entonces armé ángulo, lado, ángulo, y eso significa que por el criterio ala, los dos triángulos son congruentes. Pero cuando tengo triángulos congruentes, los lados son congruentes, porque son lados correspondientes de triángulos congruentes. Pero eso, en este caso, es una contradicción. ¿Por qué? Porque por hipótesis el triángulo es escaleno. ¿Vieron? De a poco empiezan a ¿Profe? funcionar. Cuéntame. Ahí en ese pudo haber faltado que en el primer punto, en vez de que sea CD perpendicular a B, eh, haber puesto antes también el puntito donde uno dice que estamos trabajando en un triángulo escaleno. Sí, no escribí, tienes razón, no escribí todos los detalles ahora porque los detalles los vamos hablando, están ahí también en el enunciado del problema, ¿ya? Sea el triángulo ABC escaleno y sea CD la bisectriz de ACB. Y yo puse el punto D en el triángulo, pero te fijas que no habría sido necesario. Tú lo que tienes que demostrar es que no es perpendicular, ¿no? Así que tal vez sí haber dicho que el punto D estaba en el triángulo.
Pero uno siempre pone una primera línea diciendo, no, de alguna manera nos vamos a referir a la figura que está ahí. Y en esa figura vamos a trabajar, Ay, como para guiar la escritura. Así es que ese fue mi ejemplito. Y por lo tanto, como llegué a una contradicción con algo que estaba suponiendo, mi suposición no podía ser cierto y por lo tanto, ¿qué es lo que es lo contrario? O sea, si CD es perpendicular a AB es falsa, entonces, ¿qué es lo que es verdadero? Que CD no es perpendicular a AB. Eso es álgebra básica, ¿verdad? La negación de una proposición. Ahora, esta clase termina con un teorema que parece un trabalengua, por lo que vamos a tratar de entenderlo ahí de a poquito, porque es importante mirarlo. Tengo dos lados de un triángulo respectivamente congruentes a dos lados de otro triángulo. Los lados. Pero el ángulo comprendido entre ellos en el primer triángulo tiene mayor medida que en el segundo. Lo que dice el teorema es que entonces el tercer lado en el primer triángulo tiene que ser más largo que el tercer lado del segundo triángulo. Fíjense que dos de los lados coinciden en los dos triángulos, pero no son triángulos congruentes porque el ángulo entre medio es distinto. Y entonces el teorema dice, bueno, vaya y mire, donde tenga el ángulo que mide más, el lado mide más. ¿Está bien? Voy a ir a tratar de mirarlo en un mono. Por eso puse ahí, tratemos de entender primero el problema. Tomé dos triángulos. Aquí AB mide lo mismo que DF. Y AC mide lo mismo que DG. Si tuviera que el ángulo BAC fuera congruente con el ángulo FDG, los dos triángulos serían congruentes porque sería criterio LAL. Pero el teorema dice el ángulo BAC mide más que el ángulo FDG. Bueno, ahí de mirar yo me doy cuenta que claro que el lado BC mide más que el lado FG. Tengo que poder demostrarlo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trasladar este lado de F y lo voy a pegar aquí, en AB. Y voy a mirar qué pasa con este lado. Si lo voy a intentar, me voy a dar cuenta que este punto G me puede quedar aquí adentro, me puede quedar ahí, o me puede quedar afuera. Eso va a depender del ángulo en realidad. Sí. Y es por eso que voy a mirar todos los casos. ¿Quieren que lo vayamos a mirar a GeoGebra o lo entienden? Ya, GeoGebra. Yo, bueno, no comprendí mucho. Ya, vamos a mirar a GeoGebra entonces. Sí, este no es un teorema fácil. Este es el teorema difícil de esta clase. Bueno, esta clase en general, ¿se acuerdan que les dije que no era una clase fácil? Voy a borrar estas cosas para que no estorben. Ya. Voy a dibujar un triángulo cualquiera aquí. Por ahí. Y mejor voy a ir con un punto cualquiera por aquí. Y entonces, con el compás, el teorema dice que tengo un triángulo que tiene dos lados que miden lo mismo. Así que voy a ir ahí y voy a elegir un punto aquí en la circunferencia para unirlo. ¿Qué fue lo que hice ahí? ¿Cuánto mide DE? Lo mismo que AB. Lo mismo que AB. ¿Sí? ¿Para todos clarísimo eso? Bueno, y entonces ahora voy a agarrar mi compás de nuevo y voy a ir a copiar el lado AC. ¿Por ahí lo ven bien? Voy a buscar un punto ahí y voy a unir. Entonces, tengo DE que mide lo mismo que AD y tengo AC que mide lo mismo que BC. Si yo uno esas, el F con el E, tengo un triángulo.
Bueno, ahí en mi dibujito están, parece que un poquitito más grande. Ahora, el teorema me dice que en estos dos triángulos, el ángulo en el primero mide más que en el segundo. Así que voy a poner mis ángulos. Ahí mide 50. Y ahí mide 36, como 89. Así es que el ángulo alfa, el BAC, mide más el ángulo beta, el EDF. El teorema me dice que si voy ahora a medir los terceros lados, porque tienen dos lados que miden lo mismo, pero no son congruentes los triángulos, así que el tercer lado tiene que ser distinto. ¿Cuánto mide aquí? 7,35, y acá tiene que medir menos 5,82. Está bien. ¿Qué pasa si yo cambio mi triángulo? La gracia es que lo hice así. ¿Se fijan? Sí, agrando el ángulo aquí, como el otro ángulo me quedó ahí, fijo. Ya, siempre mide más. Entonces, voy a tratar de armar mi demostración. Y lo que digo es que para armar mi demostración, este triángulo de aquí lo voy a trasladar al triángulo que tenía. ¿Cómo lo voy a trasladar? Bueno, aquí en el GeoGebra está fácil, porque me basta con tirar esta como paralela aquí. ¿Se fijan? ¿Sí? Y ahora tomo el compás. ¿Están siguiendo o no? Para trasladar el triángulo. Lo que estoy haciendo es trasladar mi triángulo. Voy a hacer desaparecer las otras para que no estorben. Y entonces, mi punto de intersección está ahí. Cuando trasladé mi triángulo DEF para ponerlo junto con este, porque como tienen este lado en común, está ahí, me quedó, miren dónde me quedó el punto G. ¿Ven? A ver si puedo jugar ahora que moví esto. ¿Puedo jugar con esto? El punto G ahí me quedó fuera. Pero sí. Ajá. No logra hacer uno en que el G me quede dentro. Ahí. Ahí el punto G me queda dentro. Y ahí me queda en el mismo triángulo. O sea, depende del triángulo dónde me va a quedar el G cuando yo traslade este. Ah, no, pero ahí ya, no me dan caso porque ahí me está dando otro triángulo. Cuando yo traslade este triángulo que tengo aquí al triángulo original, me encuentro con varios casos. Eso es lo que quiero hacer. Trasladar este triangulito como esto mide lo mismo que esto. Y entonces este de aquí me basta con trazar aquí una paralela. No, pues no me bastaba con trazar la paralela. Ahí es donde está lo malo porque se me olvidó ponerlos todos en una recta. Pero si traslado este triángulo aquí, me voy a encontrar con un punto que puede que quede dentro del triángulo original, en la línea o fuera. Estamos más o menos, ¿no? Sí. Veamos para dónde va esto. Entonces, este triángulo que está en naranjo lo estoy trayendo a este pedazo de aquí. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Por ejemplo, que ese punto G me queda adentro. Ese es el caso 1. Y ahí es donde estoy escribiendo la demostración. Déjenme usar la linterna. Tengo mi triángulo ABC. Y tengo mi triángulo DBC. ¿Qué sé yo de esos dos triángulos? Tienen el lado BC en común y tienen que AB es congruente con BD. Ahora, lo que estoy viendo es que el ángulo CBA
es claramente, esa es la gracia de haber trasladado mi triángulo aquí, es claramente mayor en medida que mi ángulo CBD. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tengo yo que demostrar? A ver, en mi triángulo ABC, el tercer lado es AC. Y en mi triángulo DBC, mi tercer lado es DC. Tengo que demostrar que AC mide más que DC. Lo interesante es cómo usamos los argumentos que hemos aprendido hasta ahora. Eso es lo que tiene de interesante Uno lo mira aquí en el dibujo y es obvio, pero demostrarlo, y de nuevo, ¿por qué la clase pasada nos dedicamos a los triángulos isósceles? Fíjense que aquí tengo yo un triángulo isósceles, y eso significa que este ángulo es congruente con ese. Sí, claro. ¿Y de qué me puede servir eso? Simplemente para decir que esos dos ángulos tienen que ser agudos. Qué cosa más tonta, pero sí, pues, claro que tienen que ser agudos, no podrían ser rectos, porque entonces me sumarían 180 y me faltaría valor. Menos pueden ser obtusos. Tienen que ser agudos. ¿Y para qué me podría servir saber que este ángulo es agudo? Bueno, fíjense que aquí, este ángulo de aquí, no puede ser agudo. No puede ser ni recto. Tiene que ser obtuso. Si este es agudo, este es obtuso. Porque es mucho más que un ángulo extendido lo que están formando los dos. ¿Sí? Tengo un ángulo obtuso. Acá tengo un Sí, ángulo agudo. el de arriba ¿Perdón? también. Esos Y dos arriba son también. agudos. Sí, Claro, porque ese es un triángulo obtusángulo. ¿Obtusángulo? claro. Como es un triángulo obtusángulo, voy a cambiarle el color a esta S y S. Tienen que ser ángulos agudos. ¿Y de qué me sirve saber si son agudos o son obtusos? Bueno, que los obtusos miden más que los agudos. Y por lo tanto, el lado que se opone a este ángulo en rosado, el lado AC, tiene que ser más grande en medida que el ángulo que se opone a un ángulo agudo, que es el lado CD. ¿Se fijan? Se complejizan nuestros argumentos, pero siguen siendo, cada línea es una cosa simple. Ah, que es porque los triángulos son isósceles. Ah, es porque este lado mide más que el otro. Si es el armar el entramado lo que cuesta. ¿Repetimos? ¿Están ahí todavía o no? Sí, yo sí. Bueno, además de Byron, ¿hay alguien más? Sí, profe. Es que si se quedan dormidos, imagínate qué frustrante. A ver, los dos triangulitos que están en juego son el triángulo ABC y el triángulo DBC. Ambos tienen en común el lado BC y me dicen que el otro lado también es congruente, así que tienen esos dos lados congruentes. Por lo tanto, el triángulo ABC, como está por fuera, el ángulo CBA mide más que el del triángulo que está por dentro, que es el ángulo CBD. Eso está clarísimo. Pero mi por demostrar, que está aquí, mi por demostrar es que AC, el lado AC que está ahí, mide más que el lado DC que está ahí. A mí me parece que es obvio en mi monito, pero lo que a mí me parezca obvio puede ser que es este el que lo dibujó y me está engañando. Tengo que demostrarlo. Y entonces me voy a tratar de demostrar con las cosas que sé. Uno empieza a armar, por último, si no llega a nada, algunas verdades ha establecido. La primera verdad que establezco es que si esos lados son congruentes, este y este ángulo son congruentes, lo cual no me sirve de mucho, excepto para decir que entonces esos ángulos son agudos. No puede ser de otra manera en un triángulo isósceles. Los ángulos basales son agudos. Y la justificación, la demostración que habría para eso es que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Mi deducción de eso es que este angulito que está acá entonces, que acabo de marcar en amarillo el CDA, necesariamente es un ángulo obtuso. ¿Por qué?
el ángulo B, el ángulo que va aquí por fuera, digamos, el BDC de allá, es un ángulo que es más que un ángulo extendido, ¿cierto? Necesariamente. Así que ese fue el único tema, que ese es un ángulo obtuso. Y por lo O sea, tanto, perdón, ¿sí? que ahí en esa parte para decir que ese es más que un ángulo extendido, ¿se está fijando, lo dice por el dibujo, cómo se ve, o por otra razón? A ver, lo que tienes aquí en BDC es un triángulo. Por lo tanto, BD, si tú lo extiendes hacia allá, como recta, digamos, ahí tienes un ángulo extendido. ¿Sí? Y como BDC es un triángulo, el C no puede ir en esa recta del ángulo extendido porque no tendrías un triángulo. Lo tienes más abajo y por lo tanto, aquí, claro, podrías haber hecho todo ese argumento. Completar esa recta, hasta aquí tienes un ángulo extendido y aquí hay todavía un ángulo que se forma. Ya. Esa es la justificación. Pero está bien que se fijen ahí en cuántos detalles hay en lo que estoy diciendo. La razón es porque BDC es un triángulo y por lo tanto este C no puede estar en la misma recta que BD, no es colineal con C. Bueno, obtuve que ese ángulo era obtuso y entonces ahora, ¿para qué me sirve eso? Únicamente para poder decir que si ese ángulo es obtuso, ese de ahí es agudo. Y un ángulo obtuso mide más que un ángulo agudo. No sé cuánto mide, no tengo idea. Lo único que sé es que uno es menos que un recto y el otro es más que un recto. Si este es el agudo, entonces el lado opuesto, el CD, es el lado más chico. Porque este es el obtuso, el lado opuesto, el AC, es el más grande. Que era lo que yo quería demostrar. ¿Lo ven? Necesita masticarse. Hay que mirar los argumentos de nuevo, pero me quiere borrar ahora. Ahí sí. Pero como les digo, todo está en la materia anterior. No hay nada que haya salido del sombrero del mago por ahora. Bueno, este era uno de los casos, pero podría haber sido... bueno, aquí está escrita la demostración. El triángulo BDA es isósceles, sus ángulos basales son agudos, por lo tanto ADC es obtuso, por lo tanto la medida de ADC es mayor que la de DAC, y entonces por el teorema 2, los lados también. El otro caso que podría pasar es que mis triángulos, al ponerlos como en el dibujo del GeoGebra, el punto me hubiera quedado fuera. Dejé las mismas letras que había dejado en el apunte. Por eso las mantuve ahí para que se pudieran guiar. ¿Qué pasó si me quedó fuera? Otra vez voy a usar el cosito este que yo debería aprender a usarlo con el lápiz, pero ya no lo hice ahora. Este lado es congruente con este. Y este es el lado común. Esos son los dos lados que tienen congruente, los dos triángulos. Y el triángulo de afuera, digamos, tiene el ángulo mayor, el FEG, y el triángulo de adentro tiene el ángulo de menor medida, el FEH. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Que el tercer lado, ¿cuál es el tercer lado? El del triángulo de afuera, el tercer lado es FG. Y el del triángulo de adentro, el tercer lado es FH. ¿Sí? A ver, FG está aquí. Yo ya vi cómo es la historia, yo debería encontrar un ángulo que se oponga a ese FG. Claro, por un lado tengo el de ese triángulo, pero como ese ya no me sirve, porque es el que ando tratando de mostrar, voy a ir para el otro lado. Voy a cambiar de color. ¿Cuál es el ángulo que se opone a FG? Es ese que está aquí, ¿cierto? ¿Y cuál es el que se opone a FH? Ese que está ahí. ¿Qué tienen en común esos dos ángulos? No les veo nada en común.
¿Qué es lo que no he usado todavía de mi hipótesis? Que ahí armé un triángulo isósceles. ¿Y qué pasa con los triángulos isósceles que tienen ángulos basales congruentes? Ese ángulo de ahí es congruente con ese ángulo de ahí. ¿Y qué pasó? Que la rayita naranja es más chiquitita que la morada. Y en cambio la rayita azul es más grande que la morada. Y las moradas son iguales. Están representando ángulos que miden lo mismo. Esa es toda mi demostración. En este triángulo isósceles, el ángulo EHG y el ángulo HGE son congruentes porque son ángulos basales. ¿Y qué pasó con el ángulo HGF? Mide menos que uno de los ángulos basales. ¿Y qué pasó con el ángulo FHG? Mide más que uno de los ángulos basales. Así es que este ángulo es más chiquitito que este. Se oponen a lados. Este lado de aquí es más chiquitito que este lado. Esa es toda la demostración. Profe, Dime. el ángulo FGH es menor que el FHG. Ah, Chuta. Paola, algo pasa con tu internet. Paola. profe, Ahí sí, ¿ya? Ahora te escucho. sí, que el ángulo FGH ¿Ya? es menor que el FHG. En medida, sí. Ya. ¿Por qué? Porque el ángulo FGH, fíjate que es un ángulo que mide menos que este ángulo basal del triángulo isósceles, el ángulo EGH. Por eso lo marqué en morado. Ese es uno de los ángulos basales de ese triángulo isósceles. No tengo idea cuánto miden. Eso es lo que tiene interesante, de entretenido el teorema. No sé cuánto, no me dio nada, pero estoy haciendo comparaciones simplemente. Este angulito me quedó dentro del ángulo basal, por lo tanto mide menos. Y en cambio este ángulo de acá me quedó con un pedazo fuera, y por lo tanto mide más que el ángulo basal. Y todo el argumento está en que el triángulo es isósceles. Ya, profe, gracias. ¿Sí? ¿Lo ves? Ya, perfecto. Bueno, el primero era el más complicado, este ya menos, y el último, tengo que salir. Bueno, escribí aquí la demostración y voy a pasarla de manera que si alguien necesita detenerla después, como el triángulo GH isósceles, los ángulos basales son congruentes, y entonces simplemente comparo las medidas de los dos ángulos que me interesan, como me queda el ángulo EHG y el EGH son congruentes. Aquí escribí un mayor, pero es un igual, ¿ah? ¿Se fijaron? Ajá. Este de aquí estaba distraído, ¿no? Es un igual, es un triángulo isósceles. Bueno, de esas tres cosas, entonces tengo que la medida de ese ángulo es menor que la del otro. Y entonces, gracias al teorema 1, los lados también tienen la misma desigualdad. Ahí sí que terminamos. Ah, no, me faltaba el caso 3, se me había olvidado. Pero en el caso 3, en que el punto justo quedó ahí, que es un caso que puede ocurrir, ahí sí que es obvio. Porque como quedó ahí justo en el segmento JK mide más que el segmento JL, porque el L es un punto interior del segmento. Así que ahí sí que termina. Bueno, esta fue la clase de las desigualdades. Como les decía, ya los argumentos son un poco más complejos. La próxima clase lo que quiero es que hagamos algunas construcciones, así que les recomiendo que tengan su compás, una regla y una hojita donde puedan ir practicando, porque si no, estas cosas entran por una oreja y salen por la otra, uno tiene que haberlas tocado, haberlas hecho para que resulten. Y lo que tenemos ahora
son suficientes argumentos como para justificar cada uno de los pasos que hasta ahora hacíamos de manera así, porque nos dijeron que así era nomás. Eso sí que había salido todavía el sombrero del mago. Así es que veo que hay algo ahí en el chat. Ah, mi internet es el malo, eso ya lo habían dicho. No sé si tienen preguntas. Voy a ir mientras tanto, mientras piensan si van a preguntar, al sorteo. Este fin de semana, es fin de semana largo, pero me voy a poner al día con todo lo que les debo. Así que el martes van a tener todas sus notas y todas sus cosas. Y les voy a mandar también las coevaluaciones a las que ya les han llegado. Rodrigo, ¿estás ahí, Rodrigo? Sí, profe. Ya, aquí tienes harto para trabajar hoy día. Y Diego Yáñez. ¿Está Diego? Pareciera que no. Ya, bueno, se va a enterar de alguna forma, supongo. Profe, consulta, ¿esto lo tengo tiempo hasta el día viernes? Hasta el jueves a las 6 de la tarde. Ok. Ese es el plazo. ¿Sí? Una semana, en realidad son unas horitas menos de la semana. Bueno, que les vaya bien más tarde, que se lo buscan. Nos veremos que tengan un buen fin de semana, aprovechen de descansar y de ponerse al día también. Acuérdense que vamos a tener un pequeño receso, así que hay que aguantar 2 semanas más y ahí vamos a tener un descansito largo antes de retomar en enero con todos los temas de geometría. Así que estén bien, que lo pasen bien. No demasiado bien, porque hay que... ¿ya? Nos vemos. Chao, profe, gracias. Ya,